Hola, buenos días a todos, todas y todes. Estamos de nuevo en Sonido 2 y hoy vamos a trabajar procesadores de audio. ¿Qué son los procesadores de audio? Los procesadores de audio son una serie de dispositivos que tienen como fin modificar alguna dimensión del sonido, es decir, es una categoría que abarca gran cantidad y una gran diversidad de dispositivos. Por eso, lo que vamos a hacer para arrancar un poco y para poder acotar el tema es una pequeña clasificación atendiendo a esas dimensiones del sonido que el procesador modifica, ¿no? Tenemos entonces procesadores de tiempo, que van a modificar algunas características del tiempo. En este caso, vamos a trabajar sobre dos que van a ser la reverberancia y el eco. Procesadores de nivel o dinámica, como los compresores, expansores, limitadores, etc. Procesadores de timbre, que modifican el sonido, como puede ser un distorsionador, un distortion. Procesadores de tono, que son los octavadores, los armonizadores, aquellos procesadores que se utilizan para modificar el tono de una voz, de un instrumento, de lo que sea. Procesadores de modulación, ya que encontramos el flanger, el chorus, y ese tipo de efectos que van a producir modificaciones de fase y de modulación. Y procesadores de panoramización, que nos van a ayudar a ubicar en el espacio diversos sonidos puntuales, ¿no? Estos procesadores los vamos a analizar un poco más finamente cuando trabajemos espacialidad y estéreo. Bien, arrancamos entonces con el eco, que es un procesador de tiempo, como ya dijimos. Lo primero, y más importante, es diferenciar que cuando hablamos de eco como procesador de audio, estamos hablando de un dispositivo que va a emular un fenómeno natural que es el eco, que es esta reflexión del sonido. ¿Cuál es la principal característica del eco? Acá en el dibujito vemos que dice 17 metros. Es decir, que la distancia recorrida por el sonido va a ser ahí unos 34 metros. Teniendo en cuenta la velocidad de propagación del sonido, quiere decir que necesitamos aproximadamente una décima de segundo, como mínimo, para poder escuchar dos imágenes acústicas distintas. Si la distancia es más corta, no vamos a escuchar un sonido definido claro, esta lógica del eco. Eso en cuanto al fenómeno eco. Los dispositivos van a intentar emular ese fenómeno. ¿Cómo lo van a emular? Haciendo una copia del sonido y agregándola a la señal un tiempo más tarde. Acá lo que vemos en el gráfico que tenemos dice un retardo de 80 milisegundos. No debe tener un retardo de 80, de 160, de 250, de lo que fuere. Ese parámetro es variable, ¿no? Acá digo para que no memoricen, porque por ahí ocurre que memoricen retardo de 80 milisegundos. Y ahí estaríamos dentro del retardo mínimo, ¿no? 80 milisegundos es un poquito menos que una décima de segundo. Todos los retardos superiores a una décima de segundo son retardos que nosotros vamos a percibir claramente como imágenes acústicas diferenciadas. En los procesadores de eco vamos a tener como dos categorías, ¿no? Los de eco simple y eco múltiple. El de eco simple lo que va a tener es una sola copia del sonido con un retardo y una atenuación. Mientras que cuando hablamos de eco múltiple, vamos a encontrar que además del retardo va a haber una realimentación, o sea que ese retardo va a generar, ese sonido retrasado va a generar otro más tarde y otro más tarde y otro más tarde. Y acá nosotros vamos a poder controlar la cantidad de reflexiones, la realimentación y en algunos casos los modos de la atenuación. Si el sonido se va filtrando cada vez que rebota y demás. Veamos un pequeño ejemplo. Hay una porción de audio que va a tener un eco puesto sobre el final. Escuchemos esto. Todos tuvieron que irse, sacar rápidamente lo que pudieran de sus casas y abandonar a la fuerza su propia tierra, su propia tierra, su propia. El agua nunca bajó, nunca bajó, nunca bajó, nunca bajó, nunca bajó. Bien, acá vemos, es un eco múltiple, es un eco que es evidentemente artificial, no, si bien genera alguna pequeña sensación de espacialidad, no
crea una clara sensación de espacialidad. Se nota la artificialidad del recurso. Vamos a la reverb ahora, la reverberancia. Reverberancia es el otro procesador de tiempo y también, igual que el eco, es la emulación de un fenómeno que ocurre en la naturaleza, ¿no? En este caso ocurre en recintos cerrados. Lo que tenemos es un sonido que va a rebotar muchas veces. En general, el recinto cerrado va a tener dimensiones más pequeñas y podríamos decir que no vamos a escuchar un eco, pero reverberancia vamos a tener en espacios más grandes también. ¿Cuál es la característica? Es que es una serie de rebotes, de reflexiones que van desordenadas, y esto lo que produce es que no sea legible el sonido como una copia de ese sonido directo inicial. Acá lo que vamos a tener es, a partir del sonido directo, unas primeras reflexiones, quizás un poquito más nítidas, un poquito más claras, y luego las reflexiones tardías, que son las que vemos en azul en la gráfica, se van haciendo esa cola del sonido, ese efecto de la reverberancia, propiamente dicho, el cuerpo de la reverberancia, que es esa característica que tienen los diferentes espacios. Para emular esto, nos vamos a encontrar con distintos dispositivos que pueden ser físicos o pueden ser algoritmos, donde vamos a trabajar en general sobre estas variables. Cada diseñador puede incluir variables distintas, no hay una norma ISO que diga un procesador de reverberancia debe tener tal y tal parámetro. En general, los parámetros con que nos encontramos son el tiempo de la reverberación, cuánto dura la cola de esta reverberancia, las primeras reflexiones que se refieren a qué intensidad tienen y cuándo aparecen, el retardo de la reverberación, es decir, cuándo empieza este sonido que es más difuso o más confuso, ¿no? Y una relación fuente-reverberancia que aparece como wet-dry, como húmedo-seco, donde seco es el sonido directo y húmedo es el sonido procesado. Escuchamos un fragmento del audio al que se le ha agregado una reverberancia en un momento. Esa tarde de verano, cuando todos en Pichanas contemplaban la lluvia y contentos esperaban que la creciente del río pasara, notaron de pronto que el cauce comenzaba a desdibujarse. La corriente era cada vez más vertiginosa. Si bien la reverberancia que se le agregó es claramente artificial, lo que podemos ver o lo que podemos escuchar es que genera una sensación de espacialidad mucho más verosímil que la que genera el eco, ¿sí? Esto es, reverberancias mucho mejor trabajadas o con parámetros un poco más serios nos pueden generar alguna sensación de espacialidad que el eco difícilmente logra. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que nos permite alejar levemente algún sonido, este agregado de espacialidad que le vamos a hacer con la reverberancia, pero que la reverberación natural del sonido cuando está en registro es prácticamente imposible sacarla. Bueno, y ahora vamos a pasar a otros tipos de procesadores. Vamos a entrar en los procesadores de nivel o procesadores de dinámica. En este caso vamos a arrancar con compresor. El compresor es un dispositivo que lo que busca es una reducción del rango dinámico de la señal. ¿Qué es el rango dinámico? Es esa relación entre el sonido más pequeñito que podemos registrar y el sonido más grande que podemos registrar. Lo que hace el compresor es acerca de alguna manera los sonidos más pequeños con los sonidos más grandes, más altos o de mayor amplitud, digamos, para no confundir con tono. Lo que hace el compresor es que cuando la señal llega a determinado nivel, comienza a atenuarse por encima de ese nivel, atenuación que va a desaparecer cuando la señal baja a ese nivel que se llama umbral. Es decir, todos los picos de la señal que se encuentren por encima del umbral van a ser atenuados y toda la parte de la señal que se encuentra por debajo del umbral va a permanecer inalterada. Esto podemos verlo en una curva de transferencia de la siguiente manera. Lo que vamos a ver es que a partir de determinado nivel de entrada, cada incremento de la entrada va a producir incrementos menores en la salida.
a partir de un punto que vamos a denominar en este caso codo, para ir aclarándonos un poquito. Acá tenemos una curva de transferencia, que es una recta 45 grados, donde todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? Todos los puntos correspondientes a la tensión de entrada son iguales a los de la tensión de salida. ¿Qué pasa ahora en este otro ejemplo, en la línea verde? En la línea verde lo que está pasando es que a partir del umbral, por cada 2 incrementos del nivel de entrada, obtengo un solo incremento del nivel de salida. Esto es una compresión 2-1. Compresión 2-1 a partir de un umbral que también debería estar especificado. Acá tenemos otro caso, una compresión 4-1. Este caso es una compresión mucho más elevada que produce una atenuación mucho más grande por encima del umbral. Lo vemos de otra forma. Acá estamos graficando potencia en función del tiempo, ¿no? Potencia acústica. Bien, tenemos en gris la potencia original y tenemos en verde la potencia procesada. ¿Qué vemos en el primer gráfico, en el gráfico de la izquierda? Tenemos un umbral, a partir de ese umbral se va a producir una atenuación y por debajo del umbral no. Mientras que en el gráfico de la derecha ocurre lo mismo, pero el umbral es más bajo. Tenemos un umbral más bajo y la señal resultante, que es la verde, es mucho más chica por tener el umbral más bajo, manteniendo el mismo ratio de compresión. En este otro ejemplo, lo que tenemos es 2 señales, también una que es más grande, la resultante, y otra es más chica, pero el umbral es el mismo. Lo que estamos modificando es el ratio, es la relación de compresión. Recapitulando un poquito, ¿qué es un compresor? Un compresor es ese dispositivo por el cual una señal, al superar determinado umbral, sufre una atenuación mientras esté por encima del umbral para dejar de ser afectada cuando pasa del umbral hacia abajo. Si la entrada de la atenuación es violenta e instantánea, vamos a tener un sonido, un ruido de alta frecuencia, un chasquido, que vamos a escuchar la señal como rota. Para esto hay 2 elementos, 2 parámetros que van a trabajar juntos para solucionar el problema. Se va a retardar la acción del procesador una vez que la señal pasó el nivel, va a tardar un pequeño tiempo en empezar a actuar. Y también va a tardar un pequeño tiempo en dejar de actuar. Y esto se va a sumar a que ese tiempo que va a tardar se va a ir modificando mediante una curvatura para que la señal no cambie violentamente y no produzca un chasquido, un ruido de alta frecuencia. Veámoslo en un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver, la grabación original es esta. Hay una persona que ya la van a escuchar, que va a tener 2 niveles, la misma persona va a tener 2 niveles muy claros de sonido, uno hablando a un nivel alto pero hablando y otro gritando. Bueno, esto suena así. Vengan, canten conmigo. Sí, ustedes, los que aprendieron que no hay mejores dementes que los que miran al cielo. Que son mis hermanos los locos, los que explotan de carnaval cuando una injusticia absurda les niega el poder soñar. Que bailen en todos los barrios aquellos que soñando sienten hincharse los corazones cuando una murga se enciende y que las gargantas se estallen y que se escapen por el viento. Que rompan solemnidades, que empachen al mundo de cuentos y que los niños con hambre llenen sus panzas de hechizos y que los ancianos solos sorteen viajes en el tiempo y que los hombres encerrados liberen sus cuerpos en vino. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicarle un compresor para reducir un poco la dinámica, reducir un poco esa diferencia entre el personaje que habla y el personaje que grita. Digo, vamos a reducir un poco, queremos mantener la diferencia entre el que habla y grita, pero que no sea tan grande, para que no sea enmascarada por sonidos del ambiente, para que aparezcan todavía
claramente diferenciados que habla y que grita. Bien, aplicamos un compresor, el que estamos viendo en pantalla. Los efectos inmediatos van a ser esto. Es decir, los picos, vemos los picos de nuevo, los picos fueron atenuados. No es que los niveles más pequeños de la señal han crecido directamente, sino que los picos han sido atenuados. Por eso vamos a amplificar toda la señal y lo que obtenemos ahora sí, si comparamos la señal inicial con la final, es que han crecido esos pequeños sonidos, esos sonidos que estaban un poco más bajos. Eso lo podemos ver visualmente, eso es lo que tenemos ahí. Y ahora lo escuchamos. Vengan, canten conmigo. Sí, ustedes, los que aprendieron que no hay mejores dementes que los que miran al cielo. Que son mis hermanos los locos, los que explotan de carnaval cuando una injusticia absurda les niega el poder soñar. Que bailen en todos los barrios aquellos que soñando sienten hincharse los corazones cuando una murga se enciende y que las gargantas se estallen y que se escapen por el viento. Que rompan solemnidades, que empachen al mundo de cuentos y que los niños con hambre llenen sus panzas de hechizos y que los ancianos solos sorteen viajes en el tiempo y que los hombres encerrados liberen sus cuerpos en vino. El proceso que ocurrió entre ese registro inicial y nuestro archivo final es una compresión, y esta compresión permite que los sonidos de nivel más bajo cobren mayor presencia. ¿Qué parámetros modificamos para esto? Bien, los parámetros que podemos modificar en un compresor son el umbral, que es ese nivel mínimo de señal de entrada necesario para activar la reducción de ganancia. Es decir, el umbral es el punto a partir del cual la señal comienza a ser atenuada. El ratio, que es esta relación entre los incrementos de los niveles de entrada y salida a partir del umbral, es decir, cuánto tengo que incrementar la señal de entrada para que se incremente en 1 la señal de salida, y ahí tenemos las compresiones 2:1, que tengo que incrementar la entrada 2 veces para incrementar una vez la salida, o 4:1, que tengo que incrementar 4 veces la entrada para incrementar una vez la salida. El tiempo de ataque, que es el tiempo necesario para lograr la reducción de la ganancia completa. El tiempo de recuperación, que es el tiempo para recuperarse luego de una fase de reducción de ganancia. La rótula o ni, que determina la suavidad con que comienza o deja de actuar la reducción de ganancia. Bien, estos son los parámetros que vamos a poder ajustar en un compresor. Vamos a encontrar compresores que tienen más parámetros y compresores que tienen menos parámetros para ajustar. Incluso encontramos compresores en una consola que no sabemos exactamente qué ajustamos porque solo subimos la compresión, y a veces lo que trabaja son 2 parámetros a la vez, trabaja el umbral junto con el ratio y nos genera unas sensaciones de compresión que son interesantes en un dispositivo bastante limitado. Pero lo interesante es conocer que estos parámetros son los parámetros más comunes que vamos a encontrar en todos los compresores con los que podamos trabajar. Y pasamos así al limitador. El limitador es, de alguna manera, un compresor. Es un compresor que tiene una particularidad, es decir, que a partir del umbral atenúa prácticamente por completo la señal. En principio ustedes van a decir que esto va a generar una distorsión, un ruido molesto. Pero, al igual que el compresor, el limitador también tiene un tiempo de recuperación y un tiempo de ataque que producen que el efecto no sea tan violento. El limitador es una herramienta interesante y útil, que muchas veces nos puede llegar a ser útil, pero en general es distorsiva, genera una gran distorsión en la señal. Es decir, es interesante usarla porque nos va a evitar chasquidos de alta frecuencia cuando sea inevitable que la señal sobrepase determinados niveles, pero el efecto es altamente distorsivo. La puerta de ruido es muy usada en grabaciones musicales, en registros musicales para algunos elementos de percusión, por ejemplo,
pero para nuestro caso es muy compleja. ¿Por qué? Porque lo que hace la puerta de ruido, el noise gate, es que a partir de un umbral deja pasar la señal como está, pero por debajo del umbral no pasa nada. Entonces, cuando aplicamos una puerta de ruido a una voz, se produce un efecto como este. Acá estoy aplicando la puerta de ruido a la voz. El efecto es altamente distorsivo. No tengo las colas, el sonido se corta. Bien, sacamos el noise gate. Si bien es útil en una situación como por ejemplo una grabación de música donde tengo el bombo de la batería, retengo el cuerpo del bombo de la batería que además está entrando por otros micrófonos y evito que todo el tiempo estén registrando a través del micrófono de la batería el resto del set. Y así terminamos con los procesadores de nivel o de dinámica y pasamos a los procesadores de timbre. Solo los vamos a nombrar. Un procesador de timbre puede ser, por ejemplo, el distorsionador, que lo que hace es que cuando la señal llega a un umbral, esa señal es distorsionada. Uso habitual, guitarra eléctrica con distortion. Tenemos también los procesadores de tono, que son los octavadores y los armonizadores. Van a tener algún uso, ya vamos a ver en qué momento puede ser interesante aplicar alguno de estos. Nos sirven para modificar la altura de la señal, la altura en términos de más agudo o más grave. Los procesadores de modulación, chorus, flanger, phaser, que son procesadores que se van a usar más claramente en la música o como algún efecto especial, algún FX en algún momento en algún tipo de procesamiento de señales para sonido de cine. Y los procesadores de panorámica o panoramizadores que los vamos a abordar cuando desarrollemos sonido estéreo. Bien, y así terminamos con esta pequeña introducción a procesadores de audio. Lo interesante es que lean los textos, que esto les sirva para poder acercarse al texto de manera quizás un poco más amable. Y estamos agregando unos links que muchas veces son más amenos para acceder al tema que lo que podemos hacer nosotros o los apuntes que les estamos presentando de la cátedra, que les recomendamos que los vean. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro, nos vemos en la próxima clase. Ahora vamos a empezar a generar algún espacio para poder ir viéndonos un poco la cara en vivo. Y bueno, que tengan un muy buen día y nos estamos viendo.